minutos, rápido, darles así primero una introducción sobre mí y después les voy a dar un ejemplo de cómo se aplica la econometría al mundo real allá en Inglaterra. ¿Ok? Bueno, para empezar, mi nombre completo es Milton Hugo Salas Martínez. Soy egresado de aquí, de la Escuela Superior de Economía. Como lo mencionamos, generación 1997 a 2002. Muchos de ustedes yo creo que no estaban ni en planes en ese entonces. Posteriormente obtengo una beca en 2003 para irme a Inglaterra a estudiar una maestría y un doctorado en economía en la Universidad de Essex, en la ciudad de Colchester, que se encuentra a 1 hora al norte de Londres. Ahí mi doctorado se enfocó mucho a los modelos econométricos, la aplicación de modelos econométricos para evaluar los efectos y los determinantes de inversión extranjera directa. ¿Ok? Inversión extranjera directa, cuando una multinacional va a otro país a invertir, genera empleo, tiene ganancias y las lleva a su país de origen. ¿Okay? Primero fueron 3 documentos de investigación en el doctorado. El primero fue sobre cuáles son las características de un país que sea más atractivo para la inversión extranjera directa. Por ejemplo, el crecimiento económico, niveles de corrupción, estabilidad del tipo de cambio, qué tan buenos son el desarrollo de la educación, por ejemplo, mercados financieros, etc. Ese fue el primer paper. El segundo documento de investigación es más sobre los efectos de la inversión extranjera directa. El segundo paper fue el efecto en el crecimiento económico. Sabemos que el crecimiento económico se mide con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en términos reales. Lo que se encuentra en este documento es que sí existe un efecto positivo de inversión extranjera directa en crecimiento económico, pero para ello son necesarias 2 condiciones. Una, y se hace a través de un término de interacción, que cuando se pone y dices, bueno, hasta cierto nivel hay un efecto, antes no. Y esos niveles, esas variables de interacción, o de términos de interacción, fue una, mercados financieros, es decir, para que exista este efecto, debe haber cierto nivel de desarrollo de los mercados financieros, y el otro fue el nivel de educación. ¿Qué tan educada está la población para poder absorber esa nueva tecnología e innovación? ¿Okay? Entonces, bajo cierto, si llegas a este nivel, hay un efecto positivo, de otra forma no pasa nada. ¿Okay? Y el tercer documento de investigación se enfocó más a México, que fue el efecto de la inversión extranjera directa en el sector manufacturero en México, en su productividad laboral. Y ahí lo que encontramos es que también hay un efecto positivo, pero bajo ciertas condiciones. Y la condición principal es que la inversión extranjera directa sea de tipo horizontal, porque la vertical no trae mucho. ¿A qué me refiero con esto? La inversión, 2 ejemplos excelentes son General Foods contra Volkswagen. Volkswagen hace una inversión extranjera directa horizontal, es decir, se viene a México, establece una planta productiva y todos los ingenieros mexicanos tienen ese reclutamiento y ese entrenamiento para que puedan producir esos carros. Se queda aquí el conocimiento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues genera aumenta la productividad laboral de ellos, ¿no? En cambio, el otro ejemplo, la inversión vertical, por ejemplo, General Motors lo que hace son ensambladoras nada más. Diversifican el proceso de producción. En México nada más hacen el ensamblaje, utilizan mano de obra barata y después se los llevan para otra parte. Y eso pues vimos que no hay efecto práctico. Pero todo eso se hizo a través de la econometría. ¿Okay? Y ahorita les voy a dar otro ejemplo. Eso fue el doctorado. Después tengo la oportunidad de encontrar trabajo en Londres. Me voy a lo que es ¿conocen la Comisión Federal de la Competencia Económica? ¿Sí? O la COFESE. Es un organismo que se encarga de promover la competencia en todos los mercados. Como sabemos, la competencia pues es beneficio para los consumidores, porque más competencia, las empresas se ponen las pilas y dicen, tengo que bajar los precios o incrementar la calidad de mi producto o ser más innovativo, porque si no, el otro me come el mercado. Y lo podemos ver, Apple, Samsung, cada año es una guerra entre ellos por tener más clientes con sus teléfonos inteligentes. No, que ahora mi teléfono resiste al agua y ahora tiene una cámara de 200 megapíxeles. Y el otro dice, no, pero ahora tengo inteligencia artificial y así. Y es una guerra continua. Y eso es un beneficio. ¿Por qué? Porque tenemos un producto de mejor calidad. Entonces ahí estuvimos en la COFES, bueno, el equivalente en Reino Unido es la Competition and Markets Authority. Ahí estuve 2 años trabajando en diferentes áreas y luego
obtengo una oportunidad para hacer lo que hice en mi tesis, con una empresa pequeñita que estaba creciendo, daba servicios de recursos humanos, pero decían, mira, Milton, estamos aquí en Reino Unido y en Estados Unidos y queremos expandir a todos estos mercados, queremos ver si podemos ir al G20 principalmente. Entonces necesito que me hagas modelos de forecasting, de inflación, desempleo, crecimiento económico, para ir monitoreando esos mercados y ver cuándo invertir. Todo fue muy bonito, esta empresa pequeñita me encantó porque era básicamente lo que hice en mi doctorado aplicado, pero pues no todo es color de rosa en la vida, ¿no? La empresa la compra IBM, y cuando IBM la compra dice, bueno, pero yo compré esta empresa para los de recursos humanos, ya no necesitas invertir en otros países, pues ya te compré. Entonces empiezo a buscar otras oportunidades, nunca me corrieron, fue lo bueno, pero ya empecé a ver que no iba por ahí, ¿no? Entonces me regreso a lo que era la CMA, pero ya en una posición más alta, y ahí hago un análisis económico sobre la fusión de dos hospitales. ¿Okay? Sabemos que, por ejemplo, cuando dos empresas muy grandes hacen una fusión, tiene que ser revisada por la COFECE o la CMA, y ellos determinan si la fusión no es nociva para los consumidores. Si es así, la COFECE o la CMA tienen el poder para bloquear esa fusión o ese merger. Ahí estoy 7 meses como consultor externo y me empiezo a enfocar a lo que es la parte bien interesante, que es la regulación económica, porque es un sector que es regulado. Y ahí me voy a lo que es NHS Improvements, que es el regulador de las actividades de salud en Inglaterra. Y ahí estoy 4 años haciendo sobre todo modelos de econometría para la eficiencia de costos, que ahorita voy a explicar en más detalle. Me gustó mucho, pero pues era un sector y era un poco político, como en todas partes, ¿no? Entonces, después de 4 años me muevo a lo mismo, pero al sector del agua, y me muevo a un regulador que se llama Ofwat, The Water Sector Authority, y ahí hacen lo mismo, hacen lo que es un control de precios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Saben qué es un monopolio natural? ¿El concepto? ¿Lo saben? Bueno, hablamos de competencia, ¿ok? Pero hay algunas estructuras de mercado donde es más eficiente tener un solo proveedor. No sé, bueno, estás loco, ¿por qué? Porque estos sectores requieren de mucha inversión, lo que le llamamos sunk costs. O sea, pues, por ejemplo, para proveer de agua a la colonia Morelos, por ejemplo, la colonia Guerrero y Centro, pues es un mercado pequeñito, ¿no? Pero necesitas toda la infraestructura de tus redes de pipas, tus plantas de tratamiento de agua, tus plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces es muy caro, tienes una inversión muy alta. Entonces, para que recuperes esta inversión necesitas un nivel de demanda muy alto. Entonces, por eso es más eficiente tener un proveedor, y eso se refiere a monopolios naturales. Es cuando existen economías de escala. Las economías de escala es cuando el costo unitario decrementa cuando tú aumentas tu producción. Porque, por ejemplo, imagínate si ya tienes una red en toda la Ciudad de México y de repente construyen el edificio de graduados de aquí de la ICE. Pues es un edificio chiquito en comparación a la red. Entonces el costo marginal de proveer agua a este edificio pues va a ser muy mínimo. Es por eso que es más eficiente, y eso llamamos monopolios naturales, ¿no? Entonces, al haber monopolios naturales, al final de cuentas son monopolios. Tienen los mismos incentivos que cualquier monopolio: incrementar precios, reducir la calidad del servicio, y eso pues es nocivo para los consumidores. Entonces lo que hace el gobierno es intervenir en esto a través de la regulación económica, y estos reguladores se crean como Ofwat, por ejemplo, que regula las actividades de agua. ¿Por qué? Porque en Reino Unido las empresas de aguas fueron privatizadas en 1989 por una dama que ustedes conocen, la dama de hierro, Margaret Thatcher, que en 1989 dijo: se privatiza todo, ¿ok? Porque es más eficiente que todo sea con capital privado. Se privatiza, y entonces al privatizarse se crean estos monopolios regionales. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay que regularlos, y por eso se crea Ofwat. Ahí estuve 4 años y haciendo modelos de econometría para evaluación de costos, y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Y después estuvo muy interesante, muy bonito, pero pues el agua, pues siempre agua todo el tiempo, pues ya como que dices, vamos a cambiar, ¿no? Y me voy a una consultoría que se llama Baringa Partners,
y ahí damos servicios de especialización en regulación económica en mi área, pero ahí puedo trabajar en agua, en electricidad, en gas, en aviación, en trenes, porque todos estos sectores son regulados porque son monopolios naturales. Y bueno, yo ahora les voy a explicar cómo funciona, porque, o sea, dicen, bueno, ¿para qué veo todos estos modelos como el profesor Basilio, de que la beta y este modelo de series de tiempo y el modelo clásico de regresión lineal? ¿Para qué me sirve? Pues te sirve para mucho, porque yo lo aplico todos los días en mi trabajo, ¿sí? Les voy a explicar rápido. El control de precios, ¿sí?, tiene tres áreas, tres bloques importantes. Uno es lo que llamamos Cost Assessment, que es la evaluación de costos. ¿Ok? Ese es uno. Dos, incentivos. Ahorita les voy a explicar qué me refiero con esto. Y tres, tasa de riesgo y de retorno. ¿Ok? El regulador va a usar estos tres bloques. ¿Ok? Este se refiere a, la empresa va a decir, oye, Ofwat, ¿sabes qué? Para los próximos 5 años necesito gastar 100 libras para proveer de agua a Londres. Por ejemplo, Thames Water es la empresa que provee de servicios a Londres. Necesito 10 libras, necesito gastar, porque me estás pidiendo mucho. Ofwat va a decir, ok, voy a evaluar esos costos y yo creo que tu costo eficiente es 9 libras, o sea, 90 libras, por ejemplo. Y yo no sé cómo le haces, pero tú tienes que reducir tus costos porque es ineficiente. Ahorita vamos a ese concepto. Dos, incentivos. No todo solo es el precio, los costos. También las empresas deben tener un incentivo para que aumenten la calidad del servicio. Por ejemplo, una de las áreas en Inglaterra, a pesar de que está rodeada del mar, va a haber escasez de agua en un futuro porque el crecimiento de la población bueno, la población está creciendo a una tasa más rápida que el agua está ahí, pero no es a ese nivel. Entonces, se estima que para 2050 la población en Londres crezca por un 50%. No va a haber agua. Una de las formas que dice el regulador, ok, necesito que me arregles tus pipas porque se pierde mucha agua, hay mucha fuga de agua, aquí como en México, lo mismo. Entonces el regulador dice, para que yo te voy a dar un incentivo. Voy a decir, reduce la tasa de fuga de agua por 15%. ¿Sí? Pero si tú la reduces por 20%, como un niño chiquito que le das dulces, te portaste bien, te voy a dar un premio. ¿Ok? Pero si la reduces por 10%, te quedaste corto. No hiciste lo que te dije. Entonces se va, te voy a dar una penalty o una multa. ¿Ok? Y esta multa se le paga al consumidor en su recibo de agua. O sea, le van a cobrar menos. ¿Okay? Ahora, todo esto es economía, es los principios de econometría, los principios de teoría económica de incentivos y teoría de juegos, y luego viene lo que es la economía financiera. ¿Por qué? Porque estas empresas requieren mucha inversión, billones de libras, porque es cara. O sea, imagínate que tienes que construir una nueva planta de tratamiento de agua, pues es una inversión multimillonaria, ellos no tienen el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Van con un banco o emiten un bono. Vengan inversionistas, metan dinero a mi empresa y en los próximos 5 años te doy una tasa de retorno. Pero esa tasa de retorno está regulada también por la fuerza. ¿Okay? Ahora, como decimos, economía cuantitativa, economía teórica y economía financiera. Aquí pueden ver los elementos y aplicado a la vida real. Ahora, ¿qué es lo que hace Ofwat en la econometría? ¿Por qué? O sea, ¿cómo dice cuál es el costo eficiente? Bueno, hay un problema aquí de asimetría de la información. Es decir, Ofwat no puede estar ahí como un perro guardián. Imagínense, es una empresa de 200 empleados, es muy chiquita. Bueno, una organización gubernamental. Lo que hace es, yo no puedo estar 24/7 viendo a ver si la empresa gasta bien su dinero. No puede. Entonces lo que hace, dice, pues, no tengo la información. Voy a adivinar, voy a hacer un guess de cuál es el costo. Entonces lo que le dice Ofwat, dice, ok, a las empresas les pide el costo y le va a pedir, o sea, la información a todas estas. Son 17 empresas a través de 15 años, creo. 15 años, 17 compañías. Entonces Ofwat va a tener esta información de costos, así como también los diferentes
las diferentes variables explicativas que afectan estos costos. Pero esas variables explicativas tienen que ser factores que no estén en control de la compañía. ¿Por qué? Porque eso a la empresa no puede hacer nada. Por ejemplo, Thames Water, que opera en Londres, pues no puede hacer nada con la población crece y pues crece y pues ellos tienes que capturar ese costo para ellos, esa variable explicativa. También la calidad de agua. No es lo mismo estar rodeado de ríos donde el agua está expuesta a los contaminantes del exterior y por lo tanto es muy contaminada, a otras empresas que tienen agua del subsuelo, que es más limpia. Eso no lo puedes controlar tampoco. Entonces tienes diferentes variables explicativas. Aquí es una función de diferentes variables explicativas, ¿no? Pero muy importante que estén no en su control, ¿ok? Y una vez que uno captura estos factores que están fuera del control de la compañía, el resto, lo que es, o sea, tenemos la Y, ya saben, es la X beta más el residuo, es la E, creo, si me equivoco. Esto es lo que está en control de la empresa, estas variables explicativas, y este monito de aquí es la ineficiencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy capturando todos estos factores que están en mi control, ya los capturé, ya te pagué, ya el consumidor está pagando la Thames Water por la densidad de la población, la calidad de agua, cuántas nuevas conexiones hay, todo eso. Pero lo demás, si te quedas corto, pues es tu problema, es que tú eres ineficiente. Y el regulador va a proteger al consumidor, le va a decir, tú, ya capturé todo esto, tienes que reducir tus costos, ¿ok? Fácil, muy similar a lo que han hecho en sus clases de econometría. El regulador va a hacer lo siguiente. Tenemos aquí lo que es el costo como una función de las variables independientes, lo que son las famosas X, ¿no? Y el regulador va a decir, ok, una compañía mandó sus costos aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, todos estos diferentes puntitos. Y va a usar un modelo de panel de datos para determinar, para minimizar la distancia de la suma de los cuadrados de los errores, ¿no? Y va a ser una Y-hat, que es el modelo, es el costo, este es el costo eficiente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, este monito de aquí, supongamos que es Thames Water, le dijo, ¿sabes qué? No sé, esto fue, por ejemplo, 10 libras, ¿no? Aquí, perdón, 10 libras. Y le dice, no, pues fíjate que no aplica a ti porque tú eres muy ineficiente, te voy a dar 8 o 9, vamos por el 9, ¿no? Entonces, esta distancia aquí es la ineficiencia. El regulador le va a decir, tú me tienes que reducir tus costos por un 10%, ¿ok? Esa es la aplicación de la econometría. Como pueden ver, y es un ejemplo de la vida real, ustedes pueden ver el sitio de ofwatts.gov.uk y ahí vienen todos estos modelos econométricos. Publicamos base de datos, los códigos en Stata. De hecho, yo me encargué de hacer esos códigos y están publicados, pueden verlos, y tienen que estar bien hechos porque uno de los principios de Ofwatts es tener transparencia. Que por ejemplo, si tú llegaste a este número, todo el mundo, todo el público tiene que entender cómo llegaste a este número. ¿Por qué? Porque la empresa también puede refutar, puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con este modelo, no estoy de acuerdo con este método, a lo mejor estás usando un panel de datos estático y no dinámico, o no, qué sé yo, algo así. Y es así como termina. Pero, aparte de eso, este es como un promedio, digamos, es la mean, ¿no? Esto. Pero el regulador dice, no, ¿sabes qué? Vamos a poner otra vez este ejemplo aquí. Aquí está la Y-hat, ¿sí? Y aquí están los puntitos, aquí, ¿sí? Pero yo sé ustedes empresas siguen innovando y siguen aumentando su eficiencia. Entonces te voy a pedir que seas un poquito más eficiente a todo el sector. Y lo que va a hacer un ajuste de esta línea de predicción y la va a poner aquí tal vez. Y este es el segundo componente de eficiencia, que sinceramente no sé cómo se le llama en español, pero es el Catch-up Efficiency Challenge. Se llama Catch-up. Aquí lo voy a escribir aquí. Catch-up
Efficiency Challenge. Este de aquí, este monito aquí, o sea, el porcentaje por el cual tú vas a reducir esta línea. Y como pueden ver, así es como se aplica la econometría y, o sea, que no creo que nada más es teórico. Hay una aplicación ahí en el mundo laboral para hacer esto. No sé, ¿tienen alguna duda, inquietud o comentario? ¿Estuvo muy fumado o no sé? Están así como los veo, así que pregunten, no hay problema. ¿Con qué promedio salió de la carrera? Me acuerdo, 9 o 8, creo, algo así. 9 o 8. Conmigo sacó 3 dieces. Sí, que me había puesto 10 como 15 años, ¿verdad? Así es. Había puesto como 10 años. Y yo les puedo decir, lo que aprendí aquí con el profesor me ayudó muchísimo en la maestría. Es de lo más rescatable que tuve cuando fui a la maestría, porque precisamente vimos el modelo clásico de regresión lineal, la demostración con matrices, de dónde vienen, o sea, cómo se obtienen los coeficientes beta, todo eso, y sus apuntes era casi una calca de lo que vio en la maestría, y eso me sirvió mucho. Y se sigue aplicando todavía en la vida real. Esto, el control de precios se publicó apenas en julio para Ofwat. El 11 de julio se publicó. Y ahí pueden encontrar todo, están, digo, o sea, la base de datos, los códigos. O sea, si ustedes se pueden bajar la base de datos, abren el Excel, lo salvan en instante, corren el modelo en DoFile y les da todo el resultado. Porque tienen que ser transparentes. No me gusta el estado. ¿No le gusta el estado? No, lo conozco, pero no me gusta. Sí. Pregúntenle cuánto sería más alto. Unos 5. Español, obviamente, italiano, inglés, francés y alemán. Pero es que, por ejemplo, mira, cuando estaba les voy a decir por qué. Es que la escuela, o sea, en ese entonces, en mis años, era de 7 a 11:30 las clases, los primeros semestres. Y los primeros 2 semestres estaba en el clase jugando ajedrez, maestro. Y yo, no, pues no, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y me dijeron del Celdex. En ese entonces costaba, creo que 40 pesos cada trimestre. Ahora ya cuesta más. Bueno, es que inflación también, o sea, obviamente 40 pesos no valen lo mismo ahora, ¿no? Y dije, pues me voy, ¿no? Y pues, excelente, váyanse al Celdex. Muy buenos maestros, porque todos, por requisito, tienen que haber vivido en el país. O sea, no nada más van a aprender lo teórico, sino también lo práctico. O sea, es gente que ha vivido allá. Tenía un maestro de francés excelente, vivió en París unos años y manejaba el francés, pero exquisito era su francés. Pero sí, después, profesor, le voy a mandar mis datos por si quiere algunos de ustedes contactarme sobre econometría u otros ejemplos. Estoy más que dispuesto a tener una conversación con ustedes. La compañera está videograbando y va a gracias. compartirlo con mis grupos, con mis 3 grupos, los del primer semestre, para incentivarlos, y con los 2 de Conitec. Pero les digo, por experiencia profesional, por experiencia personal y profesional, métanse con el profesor Basilio. La verdad no lo digo porque esté aquí, pero es un profesor muy valioso aquí. Y lo que les da les va a servir, eso sí. ¿Preguntas, no? ¿Por qué no regresaste a México? Razones personales y también porque encontré buena oportunidad laboral allá. Y sobre todo, hay 2 razones. Bueno, una razón, en Europa respetan más el tiempo de la gente. Aquí en México como país no entiende lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. Que quiere decir que tú llegas a tu oficina a las 8 de la mañana, llegas bañadito, bien fresco, con tu desayuno, ya te echaste tal vez tu torta de tamal, todo lo que sea, ¿no? Llegas fresquecito, empiezas a trabajar, pero obviamente pues tu cuerpo a un punto puede decir hasta aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice tu jefe aquí? Te vas hasta las 7 aunque no tengas nada que hacer. Y eso es un grave error. Y ahí está demostrado por la OECD. Entre los países de la OECD, México es el país que más horas trabaja a la semana y el menos productivo. Y esa es una de las razones. Porque como país no entendemos esa ley de rendimientos decrecientes que pues es economía. ¿Cuánto de marxismo que aprendiste aquí has utilizado? 0%. La verdad, o sea,
Todos los estudiantes les digo, o sea, y no lo digo porque estoy allá en Inglaterra, que es otro sistema, también aquí en México. Lo dije también en la clase del profesor Horacio. La sota, caballo rey de todo economista es micro, macroeconometría. Punto. Enfóquense en eso. Ya después su especialidad, si quieren hacer transporte, finanzas o más econometría ya más aplicada, más avanzada, es la sota, caballo rey, esas tres, micro, macroeconometría, y sus otras dos cartas también bajo la manga es inglés y mate. Así de fácil. Si marxismo, pues suena bonito, pero pues no, la verdad. Les digo de mi experiencia. Y créanme que no soy una persona que tiene una ideología así que dicen, eres un neoliberalista. No, tampoco, o sea, porque yo veo el modelo de capitalismo ahí está la regulación, pero por ejemplo en Estados Unidos se van hasta el otro extremo. La regulación, o sea, los reguladores se prostituyen ante los grandes consorcios, las grandes empresas financieras. Esa fue la causa de la crisis de 2009, la falta de regulación. O sea, tú tenías un ingreso de 10 pesos y te daban créditos hipotecarios por 3 casas de 20 pesos, por ejemplo, o de 30 pesos. ¿Y cómo vas a pagar? No sé, pero gracias, porque yo quiero mi comisión y nadie nos regula. Y ahí todo explotó. Hay una película, se las recomiendo, no sé si han visto La Gran Apuesta, con Steve Carell, el actor de The Office, la serie cómica. Bueno, véanla, les explica exactamente cómo sucedió la crisis financiera, es excelente. Y hay una escena que te explica el mercado de créditos hipotecarios en Estados Unidos con un Jenga. Vean esa escena, esa película es oro puro para economistas, veanla. ¿Cómo se llama? La Gran Apuesta, la voy a poner, en inglés se llama The Big Short. Vean esa película, porque ahí se dan cuenta lo malo, o sea, el otro extremo de capitalismo. O sea, Estados Unidos yo siento que no es un modelo que no funciona. Ni el político. Ni el polar, bueno, ya es otra cosa, no ahorita cómo Sí. estamos, pero sí. ¿Qué te animó a irte de aquí? Hacer otras cosas, conocer otro sistema, conocer otra gente, conocer otro nivel educativo y esa cosquita de conocer Europa también. ¿Y por qué hay en Londres y en otro país? Londres, mira, bueno, buena pregunta. En un principio, curiosamente, me quedé a Francia. Por el país y el idioma me gusta mucho, el francés. Pero una vez un amigo me consiguió una cita con un orientador vocacional en Zacatenco, aquí en el Poli. Y ella me dice, ¿qué quieres hacer? Me dio media hora, no me recuerdo el nombre de ese señor, pero siempre se lo va a agradecer. Me dice, ¿a dónde quieres ir? ¿Y qué quieres hacer? Y ya le dije, no, pues quiero hacer economía, quiero especializarme en economía internacional y me gusta Francia. Y dice, ¿por qué Francia? Pues me interesa. Y dice, no, vete a Inglaterra. Si quieres ir a Europa, ahí están las mejores universidades para lo que tú quieres. Francia es economía del transporte. ¿Te interesa economía del transporte? Pues no me interesa esa área. No te vayas entonces a Francia. Y por eso empecé a estudiar inglés. Y en Londres, pues obviamente pues es la cuna de las oportunidades laborales, hay de todo. Eso sí, hay muchas oportunidades, pero mucha competencia también. ¿Sufriste discriminación? No. A cierto punto yo creo que la discriminación, tal vez en el aspecto laboral, ya cuando quieres ir a posiciones más altas, ya como nivel director, digamos, ahí ya empiezan a tomar en cuenta factores que no están en tu control. Por ejemplo, el acento, de dónde vienes. El acento es muy importante allá, por ejemplo, para ese tipo de... Y pues no debería de hacer diferencia, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo que tienes aquí que es lo que vale, ¿no? Pero sí hace una diferencia. No tanto el color de piel, porque lo que veo allá es que, por ejemplo, si un hindú, que somos muy parecidos a los hindúes, también como yo, pero tiene el acento nativo, tiene más probabilidades de ir ya a posiciones más altas. Eso es un poquito ahí que a veces me molesta un poquito eso. O sea, yo me atrevo a decir que sí, tal vez mi acento no me ha limitado un poco tal vez estaría una o dos posiciones más altas de los que estoy ahora. A ver, ¿alguien otra pregunta al doctor? ¿La familia influyó en que te fueras o no? ¿O nada más fue por tu esto? Bueno, es que allá conocí a mi esposa y ella es italiana. Ahorita ya mi niño nació y pues ya está establecido allá. ¿Y es inglés?
Inglés, sí. Bueno, tiene también mexicano y italiano. Emiliano, se llama, por cierto. Bueno, pero con los papás, Gracias. con tus papás, por ejemplo. Bueno, mis papás siempre me impulsaron, siempre me ayudaron en mi carrera, siempre estuvieron ahí. Mi papá fallece 4 meses después de que yo me voy, fue una cosa muy dura porque era muy joven, tuvo un infarto y pum, se fue. Son golpes que te da la vida, ¿no? Y estás lejos, no pude ir porque estaba nevando, por ejemplo, ese día, todo incomunicado, pues ya no pude despedirme de él. Pero él siempre me decía, ¿no? Y a un punto sí como que me hartaba, me decía, estudia huevón, todo el tiempo, incluso en la carrera me decía. Porque pues, o sea, venimos de un origen humilde, o sea, yo vendía con mi papá los sábados ahí en Tepito, en el callejón de Tenochtitlán, vendíamos camisas. Ahí estamos en el callejón y ahí ahí unas empezaban, ya sabes, gritando ahí, ¿no? Con las camisas como la que tiene el profesor, así de vestido, o de manga corta, o de franela. Todo eso así, vendíamos eso en la paca. Y él me decía, no, o sea, puedes llegar a hacer algo, o sea, tienes que enfocarte, no, enfócate. A un punto sí ya me aburría porque ya estaba en la universidad y ya sabía qué quería hacer y seguía, ¿no? Pero pues sí le agradezco mucho a mis papás, pero ellos siempre estuvieron a favor de que me fuera. Cuando viniste por tu mamá para llevarla, ¿qué hiciste con ella? No, o sea, bueno, para invitarla ya. ¿De eso me enteré? ¿La llevaste a visitar? Sí, la llevé a visitar, no sé que vaya. Sí, ha ido varias veces, como 4 o 5 veces algo así. Y además de CENES, ¿qué otras instituciones recomendarías? ¿De qué? De acercar, pues sí, de preparamiento, programación. Por ejemplo, yo me iría a UPIXA o a la Escuela Superior de Físico y Matemáticas a reforzar las matemáticas, por ejemplo. Porque hay mucho ingeniero matemático y tiran ya las mates ya más avanzadas. Y eso te ayuda también para complementar. Si puedes ir oyente, ve. O sea, si realmente tienes la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, yo me enfoqué en los idiomas. Pero, por ejemplo, si tus papás no te obligan a trabajar o no tienes que trabajar como mucha gente aquí del Politécnico, porque somos de origen humilde, esa es la realidad, y aún nos tenemos que enfrentar a trabajar. Yo no me la hacía los fines de semana. Pero si tienes oportunidad, pues, por ejemplo, la escuela de físico-matemáticas, métete a clases de cálculo o de programación y te da otro enfoque porque son ingenieros, ya son otro nivel. Y cuando enfocas eso, tu formación como economista, más lo matemática, no, pues te da mucha ventaja. O sea, yo creo que estamos avanzando, está mejorando aquí, pero yo lo veía, o sea, cuando llegó la maestría, mis bases de matemáticas no eran muy fuertes, o sea, apenas había ahí una integral básica, y la primera clase fue una ecuación diferencial, y te quedas, tengo que ponerme a estudiar, ¿no? Y veía chicos del CIDE, de la Autónoma de Nuevo León y del ITAM, ya llevaban esas herramientas. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es que en el programa en general no hay mucho de eso, pero de aquí pueden exprimir mucho tanto de la escuela de economía como de otras escuelas del poli. Estoy seguro que si vas con el profesor de que da cálculo en la escuela de matemáticas, oye, ¿puedo traer evidente? Te va a decir que sí, somos muy abiertos aquí. No te va a decir, ay, no puedes entrar, al contrario, para ellos mejor, les da prestigio. ¿Qué sentiste al estar solo allá en Inglaterra? Fue difícil. Fue difícil porque no es tu país, no tienes familia, pero conoces a... Eso es bien, vi una serie, no recuerdo cómo se llama, que decía, es de un chico que se va a otra escuela y te dice cómo se siente bien mal y todo. Y después se da cuenta que pues, todos están igual que él, todos estamos iguales, venimos, pues vamos a unirnos, ¿no? Entonces, es difícil, pero es muy gratificante. Jóvenes, otra pregunta, y no ya para... Dime. ¿Dónde consiguió la beca para...? Con la CIDICEP. Pero hay otros fondos de financiamiento, está el Banco de México, está para Inglaterra está el Consejo Británico, el British Council, también tiene becas para maestría. Hay muchas fuentes de financiamiento, o sea, no crean que es difícil, pero no imposible. Esa sería mi... O sea, yo cuando estaba viendo a ver cómo se iba a hacer imposible y después me di cuenta que no, porque vi varios mexicanos allá en Essex y unos eran muy buenos y otros no tanto, la verdad. O sea, no es tan imposible eso.
¿Otra pregunta? ¿En qué momento de tu carrera decidiste meterte a economía internacional? En la especialidad mira, una razón, y tal vez pude haberme metido mejor en econometría ya que veo en retrospectiva, es mi impresión, fue en octavo semestre. Antes eran 10 semestres, 8 semestres de tronco común y 2 semestres de especialidad. Y pero usted no estaba en la especialidad de mi generación, estaba en econometría, no me acuerdo quién la daba, estaba economía de la empresa, que no me interesaba para lo que quería hacer, que era más econometría, y estaba economía internacional, pero daba el profesor Hugo Vargas, el de Moñito, es un profesor muy legendario que ya no les tocó a ustedes. Era un profesor que usaba su moñito y llevaba en su Mercedes-Benz de los 50, creo, ¿verdad? Y llegaba con su compás de madera y sus reglas gigantes de madera para hacer sus gráficas. Excelente maestro, otro muy rescatable. Y él me dio en octavo semestre y me interesaba economía internacional y dije, no, me voy con él. Pero fue muy buena su clase, pero las mates fue donde sufrí. Eso fue, tengo que admitirlo. Pero no, ese profesor es, pues, para la vieja guardia es una leyenda. Fue. Me gustaban mucho sus comentarios muy tóxicos con estos maestros, ¿verdad? Pero muy bueno, excelente maestro. ¿Has encontrado a alguien de esta escuela allá? Hubo un chico, se llama Jesús Reséndiz Silva, es de una generación antes que yo, y otro de mi generación de la tarde, se llama Miguel Ángel Tobar de Años, y otro Gustavo Iriarte. ¿Te lo conoce? Sí, mi alumno también. Sí, pero él no fue a Essex, fue a Sussex, a Brighton. Y ya está en México, está creo que en Querétaro. Sí. Lo conocí solo una vez porque mi esposa hacía el doctorado en Sussex y una vez fui a Sussex y me contactó él. Fue bien curioso porque dije, sí, nos vemos para platicar y todo. Él había llegado, es más joven que yo, 6, 7 años creo. Y llegué y me dice, ay, sí te voy a ver, pero ¿qué crees? Ay, no voy porque estoy ocupado. Ah, no, está bien, después te veo. Voy pasando por el centro de Brighton, que es chiquito, es una ciudad chiquita, y estaba con una chica polaca, y dije, pues estás bien ocupado, ¿no? Entonces, nada más le dije, hola, ya así bien apenado, ay, no, es que estaba ocupado, y dije, no, ya, con respeto. Y ya no tuve contacto con él, pero él estuvo en Sussex, es egresado de aquí, hizo su maestría aquí. Una sorpresa cuando lo vi allá, porque no fue un buen alumno conmigo. Ah, fíjese. Dije, no, pues va a terminar en algún escritorio de Hacienda. Y ya cuando lo vi allá en Inglaterra dije, qué bueno, pues cierto, al final de cuentas. Sí, no, sí, bueno, no lo conocí solo una vez. Sí, es muy bueno, lo tengo como amistad de Facebook. Ah, ok. Gustavo Iriarte Rivas, o algo así. César Gustavo Iriarte Rivas. Pero bueno, pues mucho gusto, gracias por su tiempo y cualquier cosa al profesor Basilio les paso mis contactos por si quieren platicar de uno a uno también.